Al tema político de la semana, una semana negra para el nacionalismo definitivamente. Comenzó la cosa con la renuncia de Marisol Espinosa y se les vino el mundo encima. Sacaron a la procuradora Príncipe, veían que iban a censurar a su ministro, el ministro renunció, abucheo general al ministro, ovación para la procuradora destituida y para terminar, un 6-0 contundente en una votación del Tribunal Constitucional que determina que se investigue a la primera dama. La crónica espectacular de la semana a cargo de Anuska Buenaluque. La primera dama considera ahora que también tiene el enemigo en casa, dentro de Palacio. Cuando le preguntaron sobre el cese de la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, y la consiguiente renuncia del ministro de Justicia, Gustavo Adriansen, decisiones del Ejecutivo que han levantado un tsunami de críticas, dijo esto. La más perjudicada con esa decisión he sido yo. ¿O no me van a decir que todos ustedes no han sacado titulares diciendo que es mi culpa? Sí, todos. Donde no he tenido nada que ver. La cuestión es que la decisión de destituir o nombrar a un procurador no la toma un ministro desbocado. La última palabra la tiene el presidente, quien sí o sí tiene que firmar la resolución suprema. Así que le preguntamos a Nadine Heredia cómo era eso de dormir con el enemigo, de ser una damnificada por su propio marido y gobierno. ¿El presidente le ha hecho un flaco favor a usted? El presidente nombra a los procuradores a solicitud, en sugerencia de los ministerios. Habría que preguntarle al Ejecutivo. Yo estoy hablando aquí de mi defensa y de mi persona. Claro, usted dice, perdona que insista, usted dice la más perjudicada soy yo, pero quien toma la decisión... Pero es evidente que soy la más perjudicada. Claro, pero es evidente que quien ha tomado la decisión la debe tomar según la Constitución, es su esposo. Pregúntele a mi esposo, pregúntele a los ministros. No, pero usted dice que toda la familia trabaja en área, me imagino que le habrá comentado. ¿O no le ha comentado? No. Una sonrisa hasta el premolar fue la última respuesta. La procuradora Julia Príncipe le seguía los pasos en todas las investigaciones que tiene abiertas por lavado de activos y además comunicaba lo que estaba sucediendo a la ciudadanía, lo que le valió un enfrentamiento mediático con el ministro de Justicia, Gustavo Adriansen, quien se empeñó en que la abogada del Estado no podía abrir la boca sin pedirle permiso, como lo decía el reglamento. Aquí nadie está callado, pero tampoco es la defensa del Estado vedetismo. El premier Pedro Catariano también se metió en el tira y afloja en defensa de su ministro y finalmente el martes salió publicado en El Peruano su cese. Guillotinaron a Julia Príncipe, le habían quitado la confianza de golpe y porrazo, pero ella, como han visto, se sentía la gran afectada. Pero la que por consenso es la genuinamente afectada decía esto al conocer su cese. Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno. No solo la habían cesado, sino que además el ministro de Justicia, pocas horas antes, en medio de una torpe explicación sobre su despido, mencionó que su exmarido había sido investigado por lavado de activos. Una manera poco sutil de intentar ensuciar el impecable currículum de Príncipe y de sembrar de paso dudas sobre su actuación en los casos de su expareja. Una beta que ya trató de explotar sin resultados la mafia criminal de Rodolfo Orellana, a la que ella se enfrentó durante años y muchas veces sola. Es increíble cómo un ministro de Justicia puede salir a mentir a la opinión pública. Es una bajeza del tamaño del mundo. Ese señor no merece estar donde está. Su gente, en un claro gesto de respaldo y respeto, la aplaudió al ingresar en la Procuraduría. A los pocos minutos convocó a una conferencia de prensa. Dejó claro que en las 3 oportunidades en las que le había llegado notificaciones de investigaciones de lavado de activos relacionadas con su exmarido, ella había informado al Ministerio de Justicia y había pedido que se hiciera cargo la Procuraduría Anticorrupción, como de hecho sucedió. ¿A quién considera usted incomodado? Ante la pregunta de si creía que Nadine Heredia era la artífice de su despido, la ya exprocuradora se limitaba a hablar
de coincidencias. Doctora, pero usted en reiteradas oportunidades ha brindado declaraciones por diversos temas, nunca hubo problemas, por lo tanto, ¿cuál es su interpretación? ¿Qué le lleva a pensar? Efectivamente. Por eso me refiero y digo y utilizo la palabra coincidencia, porque con anterioridad, a lo largo de 7 años que vengo ejerciendo mi función como procuradora en lavado de activos, he declarado en múltiples oportunidades. Ustedes son testigos y nunca se me pidió explicaciones al respecto. Por favor, que no se vuelva a repetir lo que está ocurriendo conmigo. Tiene que modificar toda la normatividad, porque no puede ser que nosotros estemos supeditados a la decisión de autoridades políticas para defender al Estado. No somos abogados del gobierno, somos abogados del Estado por mandato constitucional y eso se respeta. El repudio social y político por su cese no se hizo esperar y el ministro Adrián Sen presentó su renuncia. He presentado ante el señor presidente de la República mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada. En realidad, con la renuncia, el ministro solo adelantó su salida, ya que el jueves el Congreso tenía ya los votos necesarios para censurarlo, precisamente por intentar ponerle mordaza a la procuradora Príncipe. Adrián Sen renunció, pero se llevó por delante a la procuradora, mediante una resolución firmada también por el ministro de Interior, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República. Y lo que no pudo hacer la mafia de Orellana, lo ha podido hacer el gobierno. Hasta los pocos pesos pesados que le queda a la bancada nacionalista se mostraron en contra de esto. Por lo menos no me parecía el momento oportuno para hacerlo, ¿no? Ana Jara escribió en su Twitter: era necesario, prudente y oportuno sacar a Julia Príncipe. En lo personal, me muestro crítica. Alan García utilizó el tuit con más veneno. El ministro Adrián Sen no se atreve a decirlo, pero saca a la doctora Príncipe por orden de la reina. La sociedad civil salió a protestar a la Plaza San Martín. ¡Nadie escucha! ¡El pueblo te repudia! Pero ella ya estaba fuera, ya era pasado. Nos volvimos a encontrar en la Procuraduría haciendo ya las maletas, luego de 7 años al frente de la lucha contra el lavado de activos. La primera carlincatura. Las denuncias contra Orellana o Álvarez, póngalas allí, por favor. O sea, a la basura. El caso de César Álvarez ha sido uno de los tantos que ha impulsado empresas que exportaban oro ilegal, el caso Ecoteva de Alejandro Toledo, que considera como su hijo, la lucha por años contra la red criminal de Rodolfo Orellana, que le dedicó un sinnúmero de denuncias y portadas en su pasquín Juez Justo, Carlos Burgos, el exalcalde de San Juan del Lurigancho, y últimamente la financiación del Partido Nacionalista, la investigación de las cuentas de la primera dama, y estaba ahora empezando a revisar las finanzas del esposo de Keiko Fujimori. Estos son solo algunos de los casos que ella ha llevado. Se me acusa de que he sido muy confrontacional y lo seguiré siendo donde esté, porque yo jamás voy a permitir que lesionen mi honor. Ya bastante lo ha hecho la mafia de Orellana, ya bastante. Entonces, cuando sale el premier cateriano a decir de que yo no he sido sincera con la población, en resumen, ¿qué significa eso? Que he mentido, que soy una mentirosa. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Agachar la cabeza porque es el premier y decir, chicheñor, chicheñor. Obviamente que no, Anuska. Su puesto es un cargo de confianza, pero en 3 gobiernos diferentes nadie se la retiró hasta esta semana. Aquí hay posiciones contradictorias, sobre todo la del exministro Adrián Sen. Él ha manifestado de que a mí se me está cesando en el cargo porque hay una sanción por inconducta funcional, hecho que no es cierto, porque en el Tribunal de Sanción lo que se hizo fue abrirme investigación preliminar. Por las declaraciones que usted estaba brindando. Por las declaraciones que había brindado sin autorización. Por lo tanto, se me corrió traslado y dentro del plazo de ley
presenté mi descargo y hasta la fecha yo no he recibido comunicación alguna. O sea, primero dicen que es por inconducta funcional y ahora es porque le quitaron la confianza. Porque me quitaron la confianza. Entonces, que sean mucho más claros, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Lo que le puedo decir es que me apena que me haya cesado precisamente un gobierno que cada vez pierde legitimidad. Eso me da pena. Hay corrupción, por supuesto. El procurador es el abogado del Estado, no del gobierno de turno. El fiscal es quien dirige la investigación, pero el procurador lo ayuda, presenta cientos de escritos y pedidos, mira al milímetro su desempeño e incluso, a veces, ocupa el lugar del fiscal. Además de velar por los intereses del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, ostenta otro poder, si cabe, más incómodo. El poder mediático, el de hablar, el de explicarle a la ciudadanía lo que pasa. ¿Y cómo hacer para desvincular la figura del procurador del poder político? Bueno, hacer una modificación para que haya un órgano autónomo, constitucional, digamos la Procuraduría General de la República, y que tenga las mismas características de autonomía que el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, ¿no? Y tener un funcionario que sea electo por un periodo determinado, que no le responda al gobierno de turno y que permanezca en el cargo mientras cumpla sus funciones, no haya vencido su mandato y no incurra en una causal de separación, ¿no? En el 2008 salió un reglamento que decía que los procuradores tenían que pedir permiso para dar declaraciones públicas, pero nadie cumplió con este requisito. Recién en mayo del año pasado, mediante un oficio, informaron a los procuradores que el mecanismo para pedir permiso era, primero, comunicarse con el ministro del sector. Si éste autorizaba, luego tenía que solicitarse permiso al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presidido por el ministro de Justicia. En su pedido, el procurador tenía que exponer la conveniencia de dar declaraciones. Una vez evaluado el pedido por el Consejo, se informaría al procurador. En resumidas cuentas, que podían estar esperando 2 meses una autorización. Si los procuradores consideran que es anticonstitucional que estén sometidos a la autorización de otro funcionario para declarar, ¿por qué no salieron en julio del año pasado a quejarse? Ese artículo nunca se aplicó, ni la gestión que la creó la aplicó. ¿Usted cuando fue procurador, alguna vez tuvo que pedirle permiso a algún ministro para salir y hablar? Jamás, nunca. No, yo creo que ha sido una torpeza del ministro, que ha pensado seguramente que asumiendo esa actitud podía congraciarse con sus jefes, podía ser funcional a los intereses de Palacio, y la realidad se ha encargado de decirle pues, que estaba absolutamente equivocado y ha conseguido exactamente lo contrario. Recoge sus cosas, pero evalúa presentar un recurso, no necesariamente para volver, sino para dejar el suelo parejo. Y me voy dejando todo vacío, pero esta mujer de 50 y secretos años es Guarina, serrana a mucha honra, de padre agricultor y madre panadera. Es la menor de 5 hermanos, todos hombres. A los 9 años su familia se trasladó a Lima. En su colegio de La Victoria, a modo de burla, le llamaban simplemente María, en referencia a una telenovela de la época. Trataban de hacerla sentir mal por su contextura delgada y su dejo serrano, pero no lo consiguieron. No pudieron con ella ni con su pasión por los bailes folclóricos, que hasta ahora zapatea. Estudió Derecho, trabajó en varios bancos, se casó, su marido fue elegido alcalde de su pueblo y allá en Huari, Julia Príncipe se dedicó durante 3 años a hacer trabajo social, hasta que embarazada de 1 mes de su segunda hija, se separó en el 2001 de su esposo y volvió a Lima. Trabajó de manera independiente y por azares de la vida y por unos conocidos llegó hasta el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera, quien en el 2002 le ofreció ser la primera procuradora anticorrupción de Lima. Años después, ya durante el gobierno de Alan García, le plantearon hacerse cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos y aceptó. Con una mesa y 2 personas más, levantó esta Procuraduría, que ahora ve más de 2000 casos.
no ha cogido vacaciones en 13 años de servicio y las 2 veces que se ha ido 4 días lo ha hecho sin goce de haber, para que nadie la cuestione. Contra todo pronóstico, asegura que le encanta ser ama de casa, eso sí, los fines de semana. Es devota de la Virgen del Rosario, no se separa de sus guairuros y siempre tiene cerca y escondidos un par de zapatos chatos para trabajar cuando nadie la ve. Su único pecado es comerse muy de vez en cuando un chocolate vicio, no Godiva. Su familia es su centro, su gasolina y su paz. Su hija Victoria de 22 años, Nazaret de 13 y su hermano Hugo, su roca. Hugo es el hermano, el papá, el amigo, el padre de mis hijas. ¿Y Hugo qué le ha dicho? Que no me preocupe, que él está ahí. La familia es lo que queda al final, ¿no? Finalmente es lo más importante, ¿no? Ella, que siempre mantiene las formas y la contundencia, tiene hoy la lágrima fácil. Se queda a cargo su adjunta, la doctora Briones, garantía de que todo estará bien, dice. Bueno, chicos, la cuestión es que lo que pase a partir de ahora con esta Procuraduría es una gran incógnita. No dejen de trabajar, no dejen que la Procuraduría baje su nivel, que la gente siga creyendo en nosotros, que siga creyendo en el trabajo que hacemos con honestidad, con transparencia, con decencia. Porque de esta manera es que como se ha forjado la Procuraduría. Gracias. Fuerza, doctora. Ella se va y el gobierno se queda, pero eso sí, pasando su particular penitencia. Primero el rechazo unánime al cese de Julia Príncipe el martes y el miércoles el Tribunal Constitucional, por unanimidad, falló a favor del recurso de agravio constitucional presentado por el Ministerio Público. Es decir, Nadine Heredia y su entorno volverán a ser investigados del 2005 en adelante. El fiscal Ricardo Rojas, que ya ha sido desterrado a su plaza de Lurín, tenía razón. Estaba bien reabrir una investigación que fue deficiente y en donde además había encontrado nuevos indicios. La tarjeta Platinum, el dinero de la empresa venezolana CaixaBank, el manejo por parte de la madre y el hermano de Nadine Heredia. Me encuentro decepcionada con la decisión del Tribunal Constitucional que ha tomado el día de ayer. Al parecer, por la celeridad con que la ha resuelto, los magistrados han hecho una sentencia a medida de las presiones políticas y mediáticas que han recibido por parte de la oposición. El presidente, como siempre, salió en defensa de su esposa. Hoy día también nos preocupa la inseguridad jurídica que puede estar pasando por los ciudadanos de a pie, que a partir de ahora probablemente ya no haya el concepto de cosa decidida o cosa juzgada, porque la justicia tiene que ser para todos, y la justicia que tarda no es justicia, como también la justicia atolondrada tampoco lo es. Ante este chocolate servido, la lideresa Keiko Fujimori no pudo resistirse. Emplazo al presidente Ollanta Humala a separar del cargo de primera dama a la señora Nadine Heredia por estar perturbando el orden constitucional de nuestro país. El presidente vive en el permanente dilema de tener que decidir entre los destinos del país y la situación judicial de su esposa. Pero el filo del sable samurái fue frenado por la guaraca yacuchana. Impunidad, señora Fujimori. Impunidad la de sus familiares, que hasta ahora no vuelven a cumplir con la justicia. Impunidad incluso la de usted, que se educó, usted y sus hermanos, con la plata del pueblo, de nuestros impuestos. Ya terminando la semana, el gobierno nombró como nuevo ministro de Justicia a Aldo Vázquez y presentó como precandidato al 2016 al exministro de Vivienda, Milton Bongese. Daniel Urresti fue otro de los perjudicados esta semana y quizás también se sienta desamparado. Quizás él tampoco sabía que tenía al enemigo en casa. ¡Qué semana! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!
Bueno, la salida de Julia Príncipe ha sido un escándalo que ha remecido el ambiente político sin duda, pero para hablar de la candidatura del Partido Nacionalista está con nosotros el ex ministro de Vivienda, Milton Bonges, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Usted ha dicho que va a asumir